Hola mis amados, estamos juntos de nuevo para compartir un videíto más con una perlita bíblica más. Qué bueno que a lo mejor te pueda servir a vos que vas a escuchar este videíto y te pueda ser de bendición, como me es a mí. Cada vez que yo busco un tema de estos, que lo comparto con el grupo que tengo a cargo, a mí me es de mucha bendición, a las personas también. Después lo vuelvo a compartir en mi programa radial, que si vos lo querés escuchar, está los días jueves de 10:30 a 11:30 de la mañana en Radio Canaán, o sea, www.radiocanaan.com.ar. Estamos en vivo, el programa se llama Voces de Fuego y ahí compartimos a lo mejor un poco más extensamente que la perlita, que yo lo resumo mucho en la perlita. En cambio, en el programa nos extendemos por 1 hora y podemos compartir un poquito más del tema. En este caso, como te decía, vamos a hablar de la poda. Y la poda es algo que todos necesitamos en determinado tiempo de nuestras vidas y que, es más, no solo que lo necesitamos, sino que ninguno de nosotros se va a salvar de la poda. Si nosotros leemos donde yo tomé este tema, ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, los versículos 1 al 8, ahí nos habla Jesús de que Él es la vid verdadera, que nosotros somos los pámpanos, que tenemos que estar en la vid, y que el Padre es el labrador. El Padre es el que viene con las tijeras a podar, a cortar. Y la palabra poda, fíjate, la palabra poda tiene un significado sencillo realmente. Significa eliminación del crecimiento no adecuado. Eso es lo que significa la palabra poda. Ahora bien, una poda mal hecha, mal realizada, puede llegar a ser fatídica, fatal. ¿Por qué? Porque puede producir la muerte del árbol. Pero la poda correcta, hecha bien como corresponde y por quien sabe hacerla, da fuerza y vigor a una planta y mejora su desarrollo, embelleciendo también su forma al mantenerla como corresponde, ¿verdad? La poda le da al árbol energía y le da la estructura para que sus ramas soporten el fruto en el momento que tiene que venir, ¿no es cierto? Entonces, qué interesante que es que nosotros sepamos un poquito acerca de la poda. A lo mejor vos que me estás escuchando sos un experto en este tema, pero a lo mejor escucha esta perlita alguna persona que no tiene ni la más remota idea de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces, si no se poda la planta, entonces la planta, al no ser podada, va a concentrar todas sus fuerzas en crecer, crecer, crecer y no en producir. Y lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros produzcamos fruto, ¿no es cierto? Ahora bien, la Biblia dice que la naturaleza misma nos va a enseñar. Y realmente es así, mis amados, porque, por ejemplo, si nosotros buscamos algo sobre la poda, como yo busqué algunas cosas, es como que directamente me estaba dando el mensaje, me estaba dando la perlita, tremendo, ¿verdad? Y yo encontré que hay 3 tipos de poda diferentes. 3 tipos de poda diferentes de acuerdo al objetivo que se desee alcanzar. ¿Cuáles son estos 3 tipos de poda? Es poda de formación, poda de mantenimiento y poda excepcional. Poda excepcional. Bien, conociendo estos principios, nos será más fácil entender la poda de Dios. La poda de Dios en nuestras vidas. Como te decía, que viene el labrador con las tijeras a cortar, a podar, a dar forma, porque nosotros somos árboles del huerto de Dios, ¿sí? Para verlo de una forma o desde una arista más
exacta, somos ramas del árbol de la vida, que es Jesús, ni más ni menos. Pero bueno, vayamos a la enseñanza. Te decía que había 3 tipos de poda según lo que el podador, el labrador, quiere conseguir con la poda. Y el primer tipo de poda que te nombré, que hace el labrador, es la poda de formación. Este tipo de poda se lleva a cabo los primeros años de la vida del árbol. Y tiene 2 finalidades. Una es guiarlo para que logre una estructura, ¿no es cierto?, de ramas fuertes y bien distribuidas. Y situar la copa a determinada altura del suelo. Ahora bien, si esta poda no se hace en el momento justo, el árbol va a crecer libre, por supuesto, pero va a ser un árbol muy salvaje y desordenado. Así pasa con nosotros, los cristianos, a los cuales, sí, cuando una persona viene a Cristo, se convierte, y nosotros como iglesia, como líderes, como discipuladores, como maestros de la palabra, lo que quieras llamarlo o el lugar que ocupes, no le empezamos a orientar, a enseñar, a decir qué es lo que le conviene, cuáles son las cosas que Dios aprueba y cuáles son las que no. ¿Qué va a pasar? La persona viene a Cristo, pero a lo mejor va a seguir conservando sus hábitos pecaminosos y va a crecer mal porque no va a poder experimentar lo que Dios tiene para su vida. Entonces, a la persona que no conoce a Cristo, nosotros no le podemos decir, mirá, vos no te podés inclinar ante una estatua. Se lo podemos decir, sí, si viene el caso, si hablamos, pero a una persona que viene a Jesús, que se convierte, que nace de nuevo, nosotros le tenemos que explicar y guiar y decir cuáles son las cosas que no debe hacer más. Y eso es lo que hace el Señor a través de los líderes, a través de los ayos, a través de los maestros de la palabra, a través de los pastores. Está haciendo una poda de formación, Bien, eso es lo primero que pasa, tanto en la planta cuando recién empieza a crecer, como en el cristiano cuando recién se convierte o al poco tiempo. Luego de esta poda de formación y cuando el árbol ya ha crecido y está formado, digamos, ahí viene la otra poda, la segunda, que es la poda de mantenimiento. Esta poda de mantenimiento tiene como objetivo eliminar de la planta todo tipo de elemento que sea perjudicial. Como, por ejemplo, ramas que molesten el paso de personas o que se enreden en los cables, ¿no es cierto? Y en el cristiano, Dios hará la poda correspondiente cada tanto, que viene a ser esta poda de mantenimiento. Vendrá a inspeccionar y cortará todas aquellas ramas secas de obras muertas, de obras de la carne, ¿no? Todas cosas que molestan y tal vez, así como en el árbol normal, natural, se entrelaza con los cables o molesta el paso de las personas. ¿Vieron esas ramas que crecen para cualquier lugar y uno va a pasar y se tiene que agachar, más si es una persona de alto, ¿no es cierto?, de mucha estatura. Entonces viene el Señor y corrige, corta, saca, y bueno, hace que sucedan cosas en nuestras vidas que van a pasar, que las ramas que están de más, que han crecido mal, desmedidamente, que son perjudiciales,
para nuestra vida espiritual, nuestro buen desarrollo, nuestra salud espiritual, entonces el Señor las va a sacar. Y en este periodo de la vida cristiana es cuando realmente el cristiano aprende a tener conciencia de cuerpo. Es en este tiempo de la poda de mantenimiento que el cristiano comienza a darse cuenta que no es el todo, sino que es una parte de todo. Qué bueno que aprendamos esto, que somos un cuerpo en Cristo, que cada cual tenemos un lugar que Dios nos ha dado de privilegio excepcional, porque Dios es bueno y nos pone en sitio de honor, como dice la palabra, nos saca de lo peor, nos saca del muladar, nos saca del lugar, dice que Dios escogió lo vil de este mundo, lo menospreciado, y lo cambia a la persona, lo va tratando. No es que Dios hace abracadabra y todo cambia y somos personas excelentes con un buen carácter, con fruto, con eso, con lo otro. No, no es de un día para el otro, porque acá no es magia, no es magia. Dios respeta nuestro libre albedrío, Dios no viene y sácate, te saca todo, te prohíbe esto, lo otro, no. Utiliza a los pastores, a los maestros de la palabra, a los discipuladores, a las nodrizas tiernas, como dice la Biblia, como dice Pablo. ¿Para qué? Para ir guiándote, para ir enseñándote, para ir cortando, para ir podando todas aquellas cosas que no te hacen para nada bien, ni a vos, ni a mí, ni a ningún otro que esté cerca de nosotros. En la poda de mantenimiento se incluye, esto lo saqué de la poda normal que hacen de los árboles en una ciudad, en un jardín, en un lugar, ¿no es cierto?, en un bosque, no sé, donde los tienen que cuidar a los árboles. Entonces, dice que en la poda de mantenimiento se incluye una poda a la cual se la denomina topiaria. ¿Qué nombre? Poda topiaria. Y esta poda topiaria consiste en darle a la copa del árbol determinada forma, que puede ser geométrica, que puede ser artística. De repente ¿vieron ustedes que hay árboles que le dan forma de animales, árboles que son como una canasta, qué sé yo, otros que son como frutas? Lo han visto, ¿verdad? Qué lindo, aunque sea lo deben haber visto en internet, en fotos, porque suelen poner fotos de parques donde hay árboles preciosos, son una obra artística realmente. Y bueno, entonces esa poda se llama topiaria. Y se hace, dice, de 2 a 4 veces al año esta poda. O sea, que no le dejan al árbol que le crezca para ningún lado una ramita. O sea, esa poda topiaria se hace de 2 a 4 veces por año. O sea que continuamente le están sacando lo que sobra, lo que molesta, ¿para qué? Para que no se desvirtúe la forma del árbol, ¿no es cierto? Y bueno, con el cristiano, por ejemplo, que Dios llama a un ministerio específico, que podríamos decir forma, darle forma a algo, a ese cristiano Dios, por regla general, hace lo mismo que se hace con el árbol de las formas, ¿no? ¿Para qué? Para que no se desvíe del ministerio que Dios le ha mandado hacer, de lo que Dios le ha encargado. Entonces, es como que lo poda continuamente o varias veces en el año, y utiliza Dios esta poda que podíamos llamarle topiaria también. Porque hay gente que puede decir, pero Dios no me deja. Yo he escuchado decir esto. Es más, para serle sincera, a veces también lo he dicho yo en épocas de mi vida, que he dicho, Señor, pero no me dejas pasar una. Yo veo gente bueno, que se equivoca, que va, que viene, que hace, que no hace, que deshace. Y hubo épocas de mi vida que Dios parecía que no me dejaba pasar una sola cosa. Y bueno, ahora al estudiar este tema de la poda, me doy cuenta que tal vez en esos momentos Dios quería darle a mi vida una forma, al ministerio que Él me estaba
encomendando como una responsabilidad, él quería darle una forma específica, por eso que venía vez tras vez con sus tijeras a mi vida, ¿sí? Y la tercera poda de la que te hablaba es la poda llamada excepcional. Esta poda se hace por lo general cuando el árbol ha descontrolado su crecimiento. A veces por X causas, ya sea porque no nos han enseñado, por lo que sea, a nosotros los cristianos, es como que nos subimos al caballito ¿no? Crecemos, pero crecemos mal. Crecemos mal, no le somos de bendición a nadie de verdad y somos más bien de tropiezo que de bendición y nos creemos que somos los grandes iluminados del siglo. Y bueno, cuando sucede así, a veces Dios tiene que hacer de repente, y más que cuando nosotros o cualquier persona cae en este tipo de situación, Dios tiene que hacer una poda excepcional. ¿Para qué? Para volver a encajar a la persona en el ministerio que le tiene que dar o que tiene que permitir que lleve a cabo o en la vida cristiana que debe llevar. Entonces, esta poda no suele ser bien vista, por supuesto. Se dice que a este tipo de poda solo se debe recurrir en casos extremos, hablando de nosotros como jardineros, ¿verdad? En casos extremos. ¿Por qué? Porque esto es tremendo, tiene la característica de hacer desaparecer toda la copa del árbol. Con una motosierra y listo, se corta todo. La mayoría de las veces queda el tronco nada más, y a este tipo de poda excepcional se le llama también o se le denomina desmochado, porque del árbol no queda nada, queda el tronco, nada más. Se le corta todo, flores, frutos, ramas, todo. Bueno, excepcionalmente, mis amados, Dios hace este tipo de poda. Como en el caso de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Que tuvo que cortar y mochar ese árbol. Tremendo, fue por la gran soberbia que este hombre tenía. Bueno, en otras personas contemporáneas nuestras que no voy a nombrar porque no viene al caso, pero que Dios también ha hecho y ha cortado ministerios, ministerios muy grandes, televisivos, que la persona que lo llevaba a cabo adelante ha ido a parar a la cárcel por malversación de fondos, por estafa al fisco. Y bueno, eso es mochar un árbol. Eso es una poda excepcional, eso es una poda que Dios hace porque no queda otra. Porque es como cuando siempre decimos que Dios nos da tiempo de arrepentirnos, nos da tiempo de que arreglemos las cosas, de que no equivoquemos el camino, porque nos da todos los elementos, la palabra de Dios, las enseñanzas, pero bueno, seguimos por las nuestras y Dios tiene que venir con la motosierra y hacer un desmochado de nuestro ministerio, de nuestra vida, a veces de nuestro entorno. Es muy doloroso eso, realmente. Bien, la poda natural se hace o es ideal que se haga al final del invierno. ¿Por qué? Porque durante el invierno el árbol no tiene hojas, por la general está muy desnudo. Entonces, al estar en esta posición de desnudez el árbol, el podador puede mirar, puede ver con tranquilidad y bien cuáles son las ramas que hay que cortar. Porque cuando el árbol está lleno de follaje, difícilmente se pueda ver qué rama es la que está mal o cuál es el lugar que hay que cortar. Y bueno, así también, mis amados, nos trata el Padre Celestial a nosotros. Por regla general, corta lo feo en nuestras vidas en los tiempos de crisis. En los tiempos de crisis y en los tiempos de pruebas. Es decir, en el invierno de nuestra vida. ¿Y por qué hace esto? Por lo mismo que el podador hace con la planta, porque en esos momentos, en la vida de un cristiano, en tu vida, en mi vida, en esos momentos malos,
tristes, angustiosos, de crisis, es cuando realmente se ve la verdad de nosotros, de nuestras vidas. Es cuando sale a luz, cuando sale a flote todo lo que tiene que ser quitado. Cuando nosotros estamos pasando grandes pruebas, grandes tribulaciones, crisis tremendas, es cuando empezamos a buscar en nuestro interior a ver qué es lo que está mal conmigo, por qué Dios permite que me esté pasando esto, por qué Dios me ha levantado el cerco de protección. ¿No es verdad? Te ha pasado, ¿verdad? A mí también me ha pasado. Allí es como que uno pregunta, busca, investiga, se autoinvestiga. Entonces le da la posibilidad al padre que viene con las tijeras, al labrador, que corte y nos pode, que saque todo eso feo que hay en nuestras vidas. Esos son los 3 tipos de poda que hay, que son también en la vida cristiana. Esos 3 tipos de poda, agregando la topiaria, que es la de dar formas artísticas, acordate. El Salmo 1, maravilloso salmo, en los versículos del 1 al 3, es hermoso este salmo porque dice: bienaventurado el varón que no anduvo el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¡Qué hermosura! Y en su ley medita de día y de noche. Dice que será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Qué bueno, mis amados, que nosotros podamos ser este tipo de árbol, plantado junto a las corrientes de las aguas, empapados en las cosas de Dios, y cuando eso sucede, cuando vivimos de esa manera, no vamos a andar en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni nos vamos a sentar ni siquiera en silla de escarnecedores, cosa que se ve mucho en la cristiandad, especialmente en la juventud, mis amados. Sentarse en silla de escarnecedores es burlarse de la gente, mofarse de la gente que tiene problemas, y bueno, y muchas otras cosas también. Y la persona que está empapada del Espíritu Santo, que está llena de Dios, por regla general, no hace ese tipo de cosas, porque tiene un corazón compasivo, porque se duele de defectos ajenos o de problemas de las personas, es alguien comprensivo, alguien que trata de ayudar y no de señalar el problema o el pecado que la persona tenga. Bien, conclusión, porque no quiero hacerlo muy largo. Conclusión, amados míos, de la poda no se salva nadie. No te salvas vos, ni me salvo yo, ni se salva nadie. Si así no fuese, no podríamos llevar frutos. Entonces, démosle la bienvenida al labrador cuando viene con la tijera, ¿sí? Démosle la bienvenida. La palabra de Dios dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto, en otras palabras, quiere decir: dale la bienvenida al podador, porque seguramente lo estás necesitando. Nunca va a venir a podarte nada si no hay que sacarlo, porque Él es absolutamente y sumamente justo. Entonces, mis amados, la perlita es: no luchemos con Él, con el labrador, no luchemos para poder conservar lo que Él quiere podar. No peleemos, no luchemos, no estemos tratando de conservar eso. Recordemos que el Padre nos poda quitando de nuestras vidas todo lo que nos desvía o todo lo que impide que podamos llevar fruto, buen fruto, mucho fruto, porque esa es la única manera que Él se va a glorificar, dijo el Señor Jesús. Y el fruto, no confundamos, porque hay veces hay gente que dice: ay, sí, porque yo tengo mucha gente, yo hago esto, lo otro, tengo mucha actividad, y cree que tiene fruto. Y eso no es fruto, eso es actividad o activismo, o como le queramos llamar, y no es que esté mal, si es que Dios te lo manda a hacer, lógicamente,
Pero el fruto que habla la Biblia es la calidad del carácter del creyente que da gloria a Dios mediante su vida y su testimonio. El fruto es el fruto del Espíritu, mi amado, mi amada. Entonces, otra cosa también que tenemos que tener en claro es que si no permanecemos en Cristo, el Padre no nos va a podar. Claro, porque Jesús lo dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que en mí permanece va a llevar fruto, pero para que lleve buen fruto, mucho fruto, el Padre lo va a podar. Va a hacer esa poda, ese trabajo continuo, permanente, de mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, te decía que si no permanecemos en Cristo, el Padre no nos va a podar, no trabajará en nosotros, porque solo nuestra permanencia en Él hará que Él se dedique a mejorar nuestro fruto. ¿A través de qué? De su cuidado y de su amor. Porque la poda que Él hace es una poda de cuidado y una poda que se hace con amor. Para terminar, recordemos tres cosas, tres verdades importantes. Número uno, que el cristiano, vos, yo, somos responsables de permanecer en Cristo. Vos, mi amado, y yo, somos los responsables de permanecer en Cristo. Si vos no permaneces en Cristo, no le eches la culpa a nadie, porque el responsable de que esto suceda sos vos. Número dos, podemos permanecer en Cristo porque Él permanece en nosotros. Si Él no permaneciese en nosotros, nosotros no podríamos permanecer en Él. Así que también tengamos esta verdad bien presente. Y número tres, no permanecer en Cristo tiene gravísimas consecuencias, como falta de fruto y destrucción de la vida espiritual. Así que, mis amados, yo creo que este es un tema muy actual y muy necesario que lo tengamos en cuenta y que lo tengamos presente, porque cuando nos suceden cosas, cuando no es siempre primavera en nuestra vida, no es siempre verano, sino que vienen los otoños y los inviernos espirituales, podamos estar contentos porque en ese momento de problema, de dificultad, de dolor, de tristeza, de crisis, es cuando el labrador está viendo cuáles son las cosas que me llevaron a esa situación y las va a cortar. Y nuestra vida, nuestro árbol, va a resurgir, se va a energizar, se va a potenciar. El fruto va a salir, pero más lindo, más bueno, más jugoso, más perfecto, más deseable. Y la gente va a poder venir a nosotros porque está escrito, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Cuando nosotros tenemos una vida que agrada al Padre, que le permitimos a Él que trabaje en nosotros y que haga la poda necesaria que tiene que hacer, te puedo asegurar, mi hermano, que tu vida va a lograr llegar al lugar donde Dios ha determinado que llegue. Y el Señor va a poder cumplir su propósito en vos. Yo espero que este tema de la poda, en principio, te haya gustado, pero no solamente por el hecho de decir, ah, qué bueno, qué lindo, esto que dijo Cristina, no, que realmente te haya gustado, pero para meditarlo, para pensarlo y para sacarle el provecho que realmente le tenemos que sacar. Y dale la bienvenida al labrador. No mires las tijeras, uy, qué grandes son las tijeras, no las mires. Él va a podar tu vida de manera que no te duela demasiado. Y si te duele, te va a sanar, porque fieles son las heridas del que ama.
Dios bendiga tu vida, mi amado y mi amada. Nos volvemos a encontrar en la próxima perlita bíblica. Prontito. Dios te bendiga. Chao.